Hoy contamos con un excelente ponente que nos ofrecerá gran información sobre este tema. Si me permitís, leeré una breve semblanza. Thorsten Kott es originario de Alemania, licenciado en Economía por la Universidad de Sutherland en Inglaterra, con grado de maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Miguel Hernández de Elche, en España. Cuenta con 10 años de experiencia en servicios de reclutamiento y selección. Ha sido reconocido por su enfoque de servicio al cliente y su gran capacidad para formar equipos de alto rendimiento. En octubre de 2019 asumió un nuevo reto profesional para desempeñarse como director general de Spring Professional México, firma parte del Grupo Adecco, especializada en brindar soluciones de búsqueda y selección de cargos profesionales de media y alta dirección. Recordar que este evento dura 40 minutos más 15 minutos para preguntas y respuestas, que os animo a todos que nos las hagáis llegar a través del chat del Zoom. Es un evento privado y no se permite la difusión del contenido sin autorización previa de la Cámara. Sin más, muchas gracias. Thorsten, por favor, adelante. Perfecto. Hola y buenos días a todas y todos. También espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por participar y también muchas gracias, Magdalena, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Solamente me avisan cuando la están viendo, por favor. Ahora estamos, sí. Ahora, perfecto. Entonces, antes de empezar con la guía salarial 2021, me gustaría compartirles un vídeo sobre Spring Professional para entender un poco más quiénes somos, qué es exactamente lo que hacemos y en cuál relación estamos para presentar una guía salarial. Vamos. En Spring Professional México, conectamos a las personas creando oportunidades. Somos una empresa internacional especializada en servicios de headhunting, talent mapping y assessment center, de ejecutivos de media y alta gerencia en 12 divisiones especializadas. Hoy en día contamos con presencia en el mercado europeo, asiático y latinoamericano. En este último con oficinas en México, Brasil, Chile y Colombia. Nuestro equipo de consultores 360 grados son expertos especializados en cada sector y perfil, que cuentan con una gran red profesional, así como conocimiento profesional y personal en los perfiles que reclutan. Nos apasiona lo que hacemos y sobre todo el cómo lo hacemos. Contamos con una metodología propia de 12 pasos que incluye procesos innovadores de inbound recruiting, así como una evaluación completa que nos permite tener una mirada de experto a experto, garantizando calidad, cercanía y seguimiento constante tanto en candidatos como con las compañías con que colaboramos. Somos una compañía dinámica que reacciona rápido a los cambios y que siempre asesoramos desde el momento cero en los procesos de selección a nuestros clientes y candidatos. Cuando pienses en buscar nuevas oportunidades de carrera o requieras de una persona talentosa, deja que Spring Professional haga de ese viaje todo un éxito. Perfecto, muchas gracias por la atención. Como han visto, nosotros somos una compañía headhunter. Eso solamente por la naturaleza. Es muy importante conocer y saber también cómo se maneja el mercado laboral en México. Pero la razón principal por que realizamos esa guía salarial era para ofrecer una guía tanto a nuestros clientes, candidatos, para las organizaciones en general y para todos que están interesados en conocer un poco más acerca del mercado laboral. Estas fueron las dos razones principales porque hemos realizado esa guía salarial. También me gustaría mencionar que eso es la primera guía salarial que estamos presentando al mercado mexicano, porque nosotros apenas existimos hace 3 años en el mercado y este año durante un periodo de 60 días, ahí les voy a explicar un poco más, hicimos esta guía salarial. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Nosotros nos vamos a enfocar en 3 temas. Al inicio, para mí es muy importante explicarles un poco de la metodología. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo lo realizamos? ¿Y a qué bases de datos nos referimos? Eso es lo más importante entender, que entendemos, que hicimos entrevistas online, etc. También les voy a explicar un poco más a estos puntos. Después hablamos de los principales puntos más importantes. Ahí les tenemos preparado 4 análisis. El análisis por puesto, el análisis por género, el análisis por prestaciones y por último también un análisis de desempleo. Entonces en estas 4 cosas nos vamos a enfocar hoy en una vista muy generalista. Si ustedes también requieren más informaciones, con mucho gusto lo podemos ver
lo podemos ver al final de la presentación y también al final compartimos la guía salarial con mucho gusto con ustedes y ahí tienen una vista todavía mucho más amplia. Y al final compartimos todas las conclusiones generales que voy a presentar durante la presentación y claramente, como lo mencionaba Magdalena, al final de la presentación todavía tenemos un espacio abierto para contestar todas las dudas, preguntas. Pero si alguien durante la presentación tiene una duda, una pregunta, por favor, no duden en decirlos y Magdalena me avisa para contestar la pregunta directamente. Entonces, empezamos con la metodología. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho y hemos realizado? Nosotros hemos realizado 800 entrevistas online a personas con puestos gerenciales, ejecutivos, directivos y también presidenciales. Eso es muy importante. También teníamos entrevistas online de algunas posiciones que no fueron ejecutivas. Esas entrevistas no forman parte de esta guía salarial porque no las preseleccionamos. Solamente nos enfocamos a estos 4 puestos gerenciales, ejecutivos, presidenciales y directivos. Además, nos enfocamos solamente a perfiles a partir de 40,000 pesos. ¿Por qué? Para tener una mejor vista. Porque algunas entrevistas también nos contestaron que tenían una compañía de 1 a 2 personas. Entonces, no es tan compatible revisar una compañía que solamente tiene 2 personas. Uno es el presidente, otro es el director general, probablemente con rangos salariales mucho más bajos, de 30 a 35,000 pesos. Entonces, esos rangos salariales no tenemos como referencia en esta guía. Eso también es muy importante. Pero ¿cómo lo realizamos? Empezamos con las entrevistas online en enero y terminamos al inicio, medianos de marzo. Y por las contestaciones que hemos recibido, nos enfocamos a 10 industrias especiales. ¿Cuáles son? Servicios, alimentos y bebidas, automotriz, banca y seguros, construcción, retail, farmacéutica, IT, manufactura y ingeniería. Eso no es decir que las otras no tenemos también informaciones, también les podemos compartir en una plática personalizada más informaciones, pero esas informaciones de las otras industrias no eran representativos. Porque, por ejemplo, solamente nos han contestado 15, 20, 22 personas por una industria. También quiero ser muy honesto, por eso no los pusimos en una guía salarial porque no es representativo, ¿no? Eso es como lo hicimos, los puntos más importantes, más de 800 entrevistas online solamente con ejecutivos, gerentes, directivos y presidencias y solamente enfoque a 10 industrias y rangos salariales a partir de 40,000 pesos. Ya empezamos con los principales hallazgos o los principales puntos. Empezamos con el análisis por puesto. Como ustedes ven aquí muy bien, lo cambio aquí a la izquierda para que lo puedan ver un poco mejor. Aquí vemos también un poco un plan de carrera. Según nuestra encuesta, los ejecutivos que nos contestaron tienen una edad promedio de 38 años, los gerentes de 43, los directores 47 y los presidenciales 50 años. Todos los que nos han contestado tenían una edad promedio de 43 años. Claramente, ahí necesito y quiero mencionar, hay ejecutivos mucho más jóvenes, hay ejecutivos también mucho más grandes, igual como los directivos, gerentes o presidencias. Hay más jóvenes, hay más grandes, pero el promedio son estas edades. Entonces, aquí vemos claramente que aún una edad estable, ya con muchos años de experiencia es muy, muy esencial para las compañías para colocar estos tipos de vacantes. Eso no significa que alguien que tiene 25, 26 años no puede obtener una vacante así, pero en general lo que dice el mercado mexicano es lo siguiente, que sí todavía necesitamos mucha experiencia tanto por la parte de vida como la parte profesional para obtener estos rangos especiales, ¿no? Entonces, como han visto, también se puede ver como un plan de carrera. Al inicio se empieza como un ejecutivo, después como gerente, después con más experiencia directivo y después viene la presidencial. Entonces, muy, muy clásico en este caso, ¿no? Y esos son los edades promedios. Seguimos. Pero, ¿cuáles son, si lo ponemos así, análisis por puestos? ¿Cuáles son los rangos salariales para estas posiciones? Aquí hemos preparado una lista general para todo el mercado mexicano. ¿Por qué lo hicimos para todo el mercado mexicano? Porque hicimos también análisis con muchas industrias, con 10 industrias, como lo mencionaba al inicio, y muchos, van al mismo ritmo. Tienen una diferencia entre menos el 5 y más el 5% lo del general. Es decir, por ejemplo, en general, si tenemos 134,000 pesos,
se baja tal vez en algunas industrias por un 5%, en algunos arriba por un 5%. Entonces, por eso aquí en la presentación le ofrecemos una vista muy generalista, porque en general, tanto en las industrias como en las zonas, los rangos salariales se van mucho de mano a mano. ¿Pero de qué hablamos? En general, en todo México, un presidente de una compañía gana en promedio 134,000 pesos. Un directivo un poco más de 117,000 pesos. Un gerente está alrededor de 64,000 pesos. Un ejecutivo alrededor de 40,000 pesos. Aquí también es muy importante mencionar, un ejecutivo ya puede obtener más o menos un 50 o 5% de crecimiento cuando crezca como un gerente. Un directivo puede también tener un crecimiento alrededor, una vez más, de un 40, 45, 50% cuando crezca de un gerente a un directivo. Y del directivo a presidencia, el crecimiento salarial ya no es tan grande. Ahí hablamos más o menos de un 10-15% en la vista general. Pero aquí, como les ven, hemos preparado dos industrias especiales. Uno es de retail y el otro de servicios. Eso es algo muy interesante. En el sector de servicios, los presidentes aquí en México, en el promedio, ganan un poco menos que los directivos. Los presidentes 105,000 pesos, los directivos 107,000 pesos. Cuando yo he visto la primera vez, dije directamente, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero después nos pusimos en contacto con estos presidentes, también directivos, y entendimos un poco más qué está sucediendo. Y lo que está sucediendo, especialmente aquí en México, en el sector de servicios, muchas compañías son locales. Solamente tienen operaciones en México, tal vez también en Panamá, en Cuba, pero la sede principal está en México. Y como una compañía local, nacional, las prestaciones o los sueldos no son tan grandes como en una compañía internacional. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en los directivos. Muchas compañías de Europa, Estados Unidos o otras partes de LATAM que están ubicados aquí en México no cuentan con presidencias o posiciones presidenciales en México, sino en sus sedes principales, por ejemplo, en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, un director general o un director de operaciones reporta directamente a Europa, directamente a Estados Unidos, a Canadá o directamente a Brasil, Chile, lo que sea. Y por eso esas compañías internacionales no cuentan con posiciones o puestos presidenciales. Por eso hay esa diferencia. Entonces sí es posible, especialmente en el sector de servicios, que presidentes en compañías locales más enfocados al mercado mexicano tienen las posiciones más arriba, pero cuentan con prestaciones y con sueldos un poco más bajos. Y los directivos un poco más arriba porque cuentan con, forman parte de una compañía internacional y reportan a presidentes que están ubicados en otros países. El retail, ahí vemos, si comparamos con el promedio del general, estamos un poco arriba del promedio general, en el servicio estamos un poco más abajo. El retail en general, ahí también, las presidencias y los directivos van mucho de mano a mano, por la misma razón. Aquí en México también hay muchas compañías del sector retail que son muy, muy locales, ¿no? Pero la ganancia ya es un poco más arriba. Los directivos también ya están acercándose a las presidencias solamente por el tema de las compañías internacionales versus una compañía nacional. Pero aquí la tendencia también de un ejecutivo a gerente, directivo presidencial es muy parecida. Entonces aquí también necesito mencionar, también hay presidentes que ganan 300, 400,000 pesos, también hemos visto estos casos. También hay directivos que ganan 250,000 pesos, pero al mismo tiempo hemos visto también presidentes que ganan 70, 75,000 pesos. Entonces aquí es muy importante el análisis propuesto, hablamos de verdad de una vista súper general para tener un comparativo, cómo en general en el promedio las vacantes o las posiciones se están viendo más o menos. Eso ya fue todo por el análisis propuesto. En nuestra guía salarial en PDF también analizamos los otros sectores con unas explicaciones un poco más profundas. Si también tienen algunas dudas, algunas preguntas aquí, con mucho gusto les contesto también al final de la presentación. Hablamos del análisis por género. Eso también es algo súper interesante. Como ustedes ven aquí a la derecha, el total, 68.2% de las posiciones ejecutivas, gerenciales, directivas y presidenciales están ocupados por hombres. Pero también al mismo tiempo el 31.8% con mujeres. Alguien puede decir, ¿eso es positivo o negativo? Yo en general digo, la tendencia es muy positiva.
como ustedes no lo saben, pero yo ya llevo casado 10 años con una mexicana, con mi esposa. Cuando la primera vez, cuando visité a México, por ejemplo, en el año 2010 o 2011, me acuerdo que he analizado, y hubo mucho el tema, porque empezaron con una tasa de tener mujeres en las compañías, especiales en altas direcciones. Entonces, el crecimiento ya ha cambiado mucho. Porque yo me acuerdo, hace 8 o 9 años, el porcentaje de hombres en esos tipos de vacantes era mucho más grande que el 70%. Entonces, ya hemos visto en los últimos 7 o 8 años ya un cambio. Y lo bueno es que lo que vemos aquí, especialmente en las posiciones ejecutivas, estamos ya casi con el 52% con mujeres y solamente con el 48% con hombres. Entonces, ahí en las posiciones ejecutivas ya hay más mujeres que hombres. Y eso es algo muy positivo, porque los ejecutivos de hoy son los gerentes, los directivos y los presidentes de mañana. Entonces, probablemente la tendencia es que en unos años, en pocos años, porque un ejecutivo normalmente se dice dentro de 2 o 3 años crezca como gerente, entonces a medio plazo esta vista de análisis por género se puede cambiar. Pero como vemos presidentes, hay muy pocas presidentes en las compañías como mujeres, directivos también muy pocas, solamente cada quinta posición está ocupada por una mujer. Y también los gerentes ya tenemos una vista un poco más amplia, 70-30. Pero la tendencia es muy positiva por una igualdad de género en los próximos años. Es algo muy, muy positivo. Lo que tenemos aquí luego es también les ofrecemos, aquí tenemos por ejemplo el análisis de 4 sectores para mostrar un poco este tema también, especialmente en automotriz. Como les mencionaba, en el automotriz hay muchas compañías asiáticas, muchas compañías alemanas que todavía no cuentan con una vacante presidencia. Sí hay vicepresidencias, hay como VP, lo que sea, pero no son presidentes. Los presidentes están ubicados en otros países, por eso no contamos ahí con datos fiables. Pero también en la automotriz notamos que la igualdad por género va mucho mejor, porque contamos con el 80% de directivos son hombres, el 87% en la gerente y el 63%, pero como lo he dicho anteriormente, ya 35% de estas vacantes están ocupados por mujeres y las mujeres o los ejecutivos son los líderes o los gerentes directivos de mañana. Entonces ahí también vamos a acercarnos un poco más de igualdad. Una imagen muy, muy positiva, especialmente en el sector de IT. Y eso también va mucho de mano a mano con los estudiantes que están estudiando IT, por ejemplo, en las universidades actualmente. También tenemos una igualdad en las universidades que dicen, oye, ya hay más mujeres que están estudiando algo más técnico, algo más acerca de ingeniería, algo más acerca de IT. Y eso también notamos aquí en esta encuesta, porque 75% de las vacantes como ejecutivos dentro del sector de IT están ocupados por mujeres. Eso es algo súper importante, pero también tenemos que mencionar el total. Tenemos que pensar siempre también en el total. El 75% de las posiciones de alta dirección están ocupados todavía por hombres. ¿Por qué? Porque el 100% del 78% de presidenciales, directivos y gerencias tienen un poco más peso porque nos contestaron más personas. Pero por lo menos es una buena imagen que la siguiente generación también tiene la oportunidad de obtener una igualdad también en el sector de IT. Y lo mismo vemos en el banco y seguros y manufactura. Queremos compartir también este sector. Aquí separamos entre automotriz, 65-35% en las posiciones ejecutivas, y también manufactura, que va también un poco de mano a mano con la automotriz a veces, pero en especial de manufactura. Aquí también tenemos el total de 70-30%, pero ya también en las vacantes ejecutivas tenemos más mujeres en estas posiciones ejecutivas que hombres. Y como les mencionaba ya 2 veces, los ejecutivos de hoy son los gerentes directivos y presidentes de mañana. Entonces ahí también la tendencia de llegar a una igualdad al mercado en diferentes sectores ya es una realidad, ¿no? Ya no solamente es una tendencia, la tendencia es muy real, ya es más una realidad acerca de nuestras informaciones. Análisis por nivel de prestaciones.
Lo que es aquí también para nosotros como headhunter es muy importante explicar a nuestros candidatos y clientes qué está pasando también acerca de las prestaciones en el mercado. Y como ustedes ven, el total si realizamos más de 800 entrevistas. Al final teníamos más entrevistas, pero como les mencionaba, quitamos algunas que no eran tan representativas, pero nos enfocamos a más de 800 entrevistas que sí fueron válidos, que sí fueron súper importantes y muy válidos para nuestra encuesta. Entonces, ahí 22% nos mencionaron que cuentan con prestaciones de la ley. Es decir, 50% aguinaldo, 25% prima, cuentan con vales, pero solamente lo de ley y nada más. Pero también al mismo tiempo el 5.6% cuentan sin prestaciones. ¿Por qué? Porque alguien cuenta sin prestaciones. Ahí también lo analizamos con las personas que nos contestaron y ahí les puedo compartir dos respuestas. La primera es muy fácil, compañías no lo pagan. Sí, hay una ley, la ley dice, pero las compañías no lo pagan. No lo están pagando, no cuentan con aguinaldo, no cuentan con prima, no cuentan con vales de despensas porque solamente no lo hacen. ¿Sí? Y la segunda cosa es porque en estas posiciones de alta dirección también muchos trabajan a propia cuenta, que no tienen un contrato oficial o un contrato fijo con las compañías, trabajan como tipo interim, como tipo freelance, a propia cuenta, que trabajan por horas o con sueldo fijo mensual, que reciben este sueldo y pueden trabajar las horas que quieran y reciben una quincena o el pago mensual y en este pago tienen cubierto todos los costes. ¿No? Entonces solamente reciben un pago y con este pago tienen que pagar sus propias cosas. ¿No? Esas son las dos respuestas que hemos revisado y hemos analizado con las personas que nos han contestado. Pero lo bueno es, ya eso es algo muy, muy positivo, un poco más del 72% de las compañías o de las personas nos compartieron que cuentan con prestaciones superiores a la ley. Y eso es algo súper positivo, porque no solamente ofrecen lo que tienen que ofrecer, también ya ofrecen algo más. Y eso también es una tendencia muy, muy peligrosa, porque todavía ahora también con la experiencia que tenemos, cuando nosotros estamos apoyando a compañías, por ejemplo, en las búsquedas, nos cuentan que no cuentan con prestaciones de la ley. Nosotros, por ejemplo, en las búsquedas nos tardamos hasta un 50-60% más en las búsquedas. ¿Por qué? Porque estas compañías con estas prestaciones ya no son tan competitivas en el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque más del 72% de las compañías cuentan con prestaciones de la ley, superiores a la ley. Y si una compañía, también es decisión estratégica de todas las compañías, solamente para darles un ejemplo, si todavía no cuentan con prestaciones superiores a la ley, entonces yo les recomiendo revisar este tema, porque nosotros, especialmente con el inicio de la pandemia, hemos visto que las prestaciones superiores a la ley, también seguro de médicos, de seguro de gastos médicos mayores familiares, seguro de gastos médicos menores, seguro de dentales, tienen ya una importancia mucho más alta que el año pasado. Muchísimo más alto. Si una compañía lo ofrece, ya no va a tener los talentos atractivos o los primeros talentos atractivos. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, ahora también estábamos en un proceso con una compañía que no contaba que solamente contaba con prestaciones de la ley. Encontramos muy buenos candidatos, pero al final los candidatos que ellos querían no estaban disponibles cambiarse por una compañía que no ofreció las mismas prestaciones. Les doy un ejemplo. Había una persona que ganaba 72,000 pesos. Le ofrecieron 110,000 pesos, de 72 a 110,000 pesos. Pero anteriormente él ha tenido, por ejemplo, un seguro de vida, con una cubierta de 3 millones de pesos. La otra compañía ha tenido también seguro de vida, pero solamente con 250,000 pesos. Entonces, estas cosas son ya mucho más importantes para las personas, no solamente el sueldo, también si tiene un crecimiento de más de un 40%, no es la decisión que ellos toman. Entonces, anteriormente siempre era el sueldo es lo primero, después vienen las prestaciones. Ahora lo está cambiando un poco. Las personas se enfocan mucho más a las prestaciones. Entonces, una recomendación, si todavía no cuentan con prestaciones superiores a la ley, les recomiendo revisar este tema porque estoy seguro a medio plazo ya no van a encontrar los talentos que van a necesitar en su compañía.
Eso es la tendencia que vemos en el mercado y también la experiencia que yo estoy viviendo desde el año pasado, desde que empezó la pandemia. Aquí tenemos unos ejemplos en el sector de automotriz en Haití, como también ven, especialmente el sector de automotriz y Haití son muy fuertes en prestaciones superiores a la ley, ¿no? Muy fuertes, 87.3 y el 87.9%. Ahí también se ve quién ofrece nada. Ahí también en el sector de Haití presidencial es 33. ¿Por qué? Porque trabajan a propia cuenta. No tienen un contrato fijo, trabajan por un proyecto por un tiempo determinado y reciben un pago mensual y con eso tienen la cobertura al 100% y tienen que pagar su propio seguro de vida, sus propios seguros de gastos médicos mayores, menores, lo que sea. Aquí también revisamos dos otros sectores, bancos, seguros y manufactura. El sector de banca y seguros era el sector con menor prestación superior a la ley, solamente con el 66.7%. Ahí también es muy importante y muy interesante revisar por qué es así. Y como les dije al inicio, revisar este tema porque este asunto todavía va a ser mucho más importante. Hasta yo conozco ya algunas compañías que ya ofrecen prestaciones superiores a la ley, pero aún lo están mejorando. Ya no pagan un mes de aguinaldo, pagan 1.2 meses de aguinaldo. Ya no pagan 50% de prima, pagan 70% de prima. Entonces, hasta las compañías ya están mejorando sus prestaciones superiores. Y por último, una disculpa, voy a cambiar una vez más esto por abajo. Y por último, el análisis de desempleo. Como les dije al inicio, hemos realizado más de 800 entrevistas online, solamente con posiciones altas. Y de eso, desafortunadamente, el 35% de las personas que nos contestaron del sector servicio se encontraron desempleados. Entonces, el sector de servicio, y eso no solamente con nuestro análisis de desempleo o de la guía salarial, también hicimos análisis anteriormente el año pasado. El sector de servicio, construcción y automotriz sí fueron los tres sectores que han sufrido más que otros sectores, ¿no? Entonces, servicio número 1, claramente en México, construcción y automotriz. Banca y seguro, farmacéutica, también interesante farmacéutica. También farmacéutica en general tiene una rotación un poco más alta, dependiendo de la producción, porque algunas producciones son muy temporales, entonces eso también es algo más natural. Y el sector también, como ven, el retail, IT, manufactura, ingeniería, también son más rotaciones naturales que, por ejemplo, por la pandemia, ¿no? Pero como ustedes ven, los sectores que han sufrido más durante la pandemia son los sectores de servicios, construcción y automotriz, que menos han sufrido son sectores de manufactura, IT, retail, alimentos y bebidas. Interesante también energía, porque energía sabemos que probablemente va a venir también una reforma nueva por parte del gobierno, pero por el momento no vemos efectos negativos, tampoco durante la pandemia. Eso es algo súper interesante. Y en general, estado actual de desempleados, los que nos contestaron que se encuentran desempleados, el sueldo promedio era de 47,000 pesos casi, y la edad promedio de 48 años. Entonces ahí también vemos, también el promedio de todos los que han contestado era de 43 años, entonces la mayoría tenía en promedio una edad por 5 años más que todos los que han contestado que pidieron su trabajo al final del último año, al inicio de esta. ¿Sí? Conclusiones. Yo veo en el chat, yo creo que alguien ha escrito algo, si no estoy mal. Magdalena, ¿me ayudas? Sí, han preguntado una pregunta, que si quieres te la hago ahora o al finalizar la presentación, Torsten, lo que me diga. Vale, lo hacemos al final, si solamente es una, con mucho gusto lo podemos hacer al final, porque no nos tardamos nada más, son 5 minutos nada más, y después con mucho gusto contesto todas las dudas y las preguntas. Perfecto. Como les he dicho, lo que vemos especialmente con esta combinación, sueldo promedio 47,000 pesos, 48 años, la mayoría de esas personas eran gerenciales, no ejecutivos, no directivos, no presidenciales. La mayoría eran gerentes. Por eso en la conclusión podemos decir o podemos identificar que ante esta pandemia y la nueva forma de trabajo a distancia puede estar generando una tendencia sobre la
desaparición de posiciones gerenciales. Eso lo hicimos a base de nuestra encuesta de más de 800 entrevistas, porque la mayoría fueron gerentes. Nos pusimos también en contactos con ellos después que nos contestaron y nos dijeron interesantes cosas, porque muchos dijeron, los gerentes, yo también soy muy honesto, no lo sabía, también era algo totalmente nuevo para mí, pero nos dijeron, los gerentes son más o menos como los controladores dentro de la compañía, ¿no? Entonces, tienen responsabilidad para un departamento, están supervisando los equipos, pero como trabajando desde la distancia o a distancia, esas posiciones ya no eran necesarias. ¿Por qué? Porque nadie tenía que vigilar a su equipo en la oficina, porque ya no trabajamos en la oficina. Entonces, este trabajo, por ejemplo, si antes había, por ejemplo, digamos, un director y 5 gerentes, el director podía bajar la gerencia de 5 a 2, ¿no? No significa que se desaparece totalmente posiciones gerenciales, pero se bajan un montón. Por ejemplo, un directivo que ha tenido 5 gerentes a cargo, ahora con el trabajo a distancia no necesita a los 5 porque los gerentes tienen un poco más tiempo, pueden trabajar un poco más porque ahorran el tiempo de la ida y de la vuelta a la oficina y pueden vigilar también los equipos de los demás. Entonces, muchas compañías han bajado especialmente posiciones gerentes para dar más responsabilidad a los directivos y también más responsabilidad a los gerentes que siguen trabajando ahí. Porque ya no es necesario tener tantos gerentes vigilando al equipo en el departamento cómo trabajan, porque no trabajan en la oficina. Y también puestos directivos tenían una edad promedio de 47 años. Entonces, como les mencionaba al inicio, la experiencia sigue siendo fundamental para tomar estos roles. Una vez más, me repito, también hay directivos mucho más jóvenes, de 28, 29 años, hasta yo los conozco, pero también hay directivos de 60, 65 años. Pero el promedio en total son de 47 años y la experiencia sigue siendo fundamental. El salario promedio, como les mencionaba, 39,000 pesos, casi 40,000 pesos para ejecutivos, gerentes 63,000 pesos. Después, sigue existiendo una gran desigualdad de género a estos niveles, porque solamente casi el 32% de las mujeres ocupan cargos directivos y gerenciales. Pero sin embargo, la tendencia a la equidad de género es mucho más positivo que en los años anteriores. Ya vemos una tendencia hasta los clientes. Nosotros nos piden buscar solamente mujeres. Como nosotros no lo podemos ofrecer, porque nosotros buscamos siempre solamente los perfiles mejores. A nosotros, como en Spring, da igual si es una mujer, un hombre, otra forma, lo que sea. Entonces, ahí a nosotros totalmente igual si alguien nos pide eso. Pero lo bueno es que los clientes ya lo piden, se están enfocando generar esta tasa de equidad en estas posiciones, ¿no? Entonces, eso también es algo súper importante que hasta los clientes ya lo están pidiendo. Y por último, el 72% de los encuestados gozan de prestaciones superiores a las de la ley. Es importante analizar porque algunos puestos directivos de alta gerencia no cuentan con prestaciones de la ley. Como les mencionaba, tiene tipo porque trabajan a propia cuenta y otras compañías que fácilmente no lo pagan, ¿no? Y hay del desempleo, como les dije también anteriormente, los sectores que han sufrido más es la industria de servicio con un 35%, después la construcción y automotriz con un 15 y un 13%. Y ahí también, que es el mensaje final, y coincide muchísimo con mi experiencia laboral aquí en el mercado mexicano y el contacto que yo tengo, por ejemplo, con la Cámara Española, con la Cámara Alemana, con los contactos presidenciales en otros países también. Entonces, no solamente es una vista nacional que les puedo decir, también es una vista internacional, un poco una mezcla de los resultados que hemos encontrado en esta encuesta, mezclado con mi experiencia laboral, es que muchos coinciden que la pandemia seguirá afectando la economía y la generación de empleos, al menos hasta que la mayoría de las personas estén vacunadas, por lo que consideran que la situación será muy similar a lo vivido en el 2020. Ahí también le puedo decir, el Q1, el mercado ha mejorado un montón, especialmente en muchos sectores, pero sí, se tardan todavía un poco más en tomar decisiones, porque nadie sabe qué va a pasar exactamente cuando recibimos las vacunas. Entonces, yo comparto esa información con los
con los entrevistados y también con mi experiencia que yo tengo, que muchos ven todavía el 2021 muy parecido al 2020, pero sí ven una mejora muy importante, muy grande para el año 2022, porque estamos seguros que hasta el inicio de 2022 ya la mayor población del mundo va a tener las vacunas necesarias. Eso ya fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado y ahora con mucho gusto les contesto todas las preguntas, todas las dudas y también si tienen algunos comentarios, con mucho gusto podemos discutir. Adelante, paso la palabra a Magdalena. Pues muchísimas gracias, Torsten. Sin duda una información relevante, ¿no? Para tener claro cómo es el panorama laboral en México y qué bueno saber que el panorama de la igualdad de género va cambiando y mejorando. Tengo varias preguntas, voy a empezar por las primeras, varias tienen que ver con el tema de la igualdad de género, pero las voy a dejar para el final porque se relacionan. La primera es, ¿ha habido un cambio significativo en las prestaciones superiores laborales? ¿Será un reto para el futuro laboral? Sí, hay un cambio actualmente, como lo mencionaba durante la presentación. Ya muchas compañías cuentan con prestaciones superiores a la ley, ya muchas, el 75% según nuestra encuesta. Y esas compañías también ya están mejorando la oferta de las prestaciones superiores a la ley. Pero lo que faltan son las compañías que no pagan ninguna prestación y las compañías que pagan prestaciones de la ley van a tener a corto plazo, ya lo estamos viviendo actualmente, ya ahora van a tener problemas encontrar los mejores talentos para su compañía. Entonces, forzosamente se tienen que adaptar al mercado. Si quieren seguir creciendo, ser competitivos en el mercado, especialmente con los talentos hablo tanto de los jóvenes como las personas directivas que tienen experiencia, porque un talento es cada humano. Un talento puede tener 20 años, un talento puede tener 50 años. Para recibir o ser atractivo para esos talentos, forzosamente van a necesitar ofrecer prestaciones superiores a la ley, y no solamente superiores a la ley, prestaciones adicionales que no son relacionados con la ley. Por ejemplo, un fondo de ahorro no está relacionado con ninguna ley. Es algo que una compañía puede ofrecer, pero yo digo, cada vacante que recibimos, cada segunda vacante ya cuenta con fondo de ahorro. Cada segunda vacante ya cuenta con fondo de ahorro diferente. Algunos pagan el 8%, otros pagan el 12%, algunos pagan hasta el 18%, ¿no? Entonces ya el mercado se está evaluando muchísimo y las compañías poco a poco se tienen que adaptar. No es una pregunta sí, es una pregunta cuándo. Fenomenal, fenomenal. La siguiente pregunta es, ¿qué hace falta para cerrar la brecha de género en estas posiciones directivas y gerenciales? Y voy a aprovechar esta pregunta para leerte las que tengo también que tengan relación con la igualdad de género. Sí. ¿Qué factor hace decisivo que no existe igualdad en los puestos directivos presidenciales? ¿Considera que es una cuestión de preparación educativa o meramente cultural? Y otra que tenemos es, ¿qué podemos hacer como empresas para impulsar liderazgos femeninos y cuáles son las competencias gerenciales a desarrollar? Mira, ahí me pude meter mucho en problemas con la contesta, con la respuesta, porque no les pude, ahí pido una disculpa porque no les pude dar la receta completa o la receta al 100%. Lo que yo les puedo ofrecer es una opinión mía, solamente es una opinión. La opinión es una mezcla de mis pensamientos personales y también de la experiencia que he vivido, pero yo no puedo decir, la cosa es, había una cosa cultural. Yo digo, no es nada cultural. Yo vivo hace un año y medio en México, ya llevo 10 años casado con una mexicana, amo este país, conozco muchos que son puntuales, conozco muchos que no comen chiles, entonces una cultura siempre se defiende a cada individuo, ¿no? Entonces, claramente México tiene su propia cultura, pero no quiero decir que la cultura es que no llevan mujeres posiciones altas. Yo creo que no es un tema de cultura. Yo sí creo que todavía era un tema de educación que ya va mejorando por los últimos 15, 20 años, porque todavía yo como extranjero, cuando paso a la carretera, por ejemplo, las personas que están viviendo en las calles, por ejemplo, son chicas jóvenes, ¿no? De 14, 15 años que ya cuentan con niños, por ejemplo. Eso tenemos un problema enorme porque
si no estoy mal, el 40 al 50% de la población se reconoce como todavía como pobre, ¿no? Entonces ahí sí, como la educación en México es muy cara, créeme, también para un extranjero es muy cara la educación aquí en México. Entonces alguien que no puede, que ni sabe cómo pago mis tortillas, cómo pago mi panela en la mesa, no va a invertir en la educación de su hijo, no porque no lo quieren, porque no lo pueden. Entonces eso sí va a tener, pero ahí hablamos también un poco del cambio, no es una cultura, es más como la vista tradicional que existe aquí en México. No quiero decir que todavía existiendo al 100%, pero sí se nota que todavía tenemos cosas para mejorar, para tener una igualdad de género, no por la tradición, por los tiempos que llevamos anteriormente. Espero que me había explicado muy bien. Como saben, no manejo el español como lengua materna, pero ahí es muy importante. No es un tema cultural, es un tema educativo, sí, porque la educación aquí en México es muy caro y además también la educación pública no tiene el mejor estándar en México. Entonces, sí hay una diferencia, y eso es mi experiencia. Si alguien viene de una universidad privada o de una universidad pública, sí hay diferencias en las evaluaciones de las dos personas, pero no si es hombre o mujer, solamente por el título, por la universidad, sí hay diferencias. Algunas universidades aquí yo ni las conozco todavía, pero tienen muy buena imagen, algunas tienen no tan buena imagen, y puede ser que a base de esto sí toman algunas compañías informaciones. Pero yo también digo, es algo tradicional que ya va mejorando por muchos años. Es algo que ya hace 20, 25 años está mejorando, y últimamente los cambios se están realizando mucho más rápido, ¿no? Entonces, la educación también para mujeres es mucho más accesible que anteriormente. También hay becarios, hay muchos programas de compañías del gobierno que ofrecen becarios pagados al 100, al 80, 70%, y ahí también tiene una tasa que tienen que beneficiar a las mujeres un poco más que a los hombres. Yo creo que hay tasas de 40, 70, 30% a favor de mujeres para crear también esta equidad de género. Entonces, sí, hay muchas cosas que ya se están generando aquí en el mercado mexicano, pero todavía no vamos a llegar a una amplitud de 50-50 en los próximos 3-4 años. Todavía nos vamos a tardar un poco. Pero lo bueno es que México tiene todo preparado, que es un país que ofrece educación, ¿vale?, a un precio caro, pero ya lo estamos haciendo. Hay programas donde ya benefician a las mujeres un poco más que los hombres para llegar a esta equidad de género. Entonces, eso ya es algo que está pasando, que hay una meta para generar estas cosas. Entonces, no como antes, estaban diciendo, va a pasar algo, sí, el próximo año ya lo está pasando, y eso es algo positivo. Qué bueno, Torsten, vamos, que va de la mano con un cambio social, no solo igualdad de género, sino cambio social, y hay por mejorar. Exactamente. Y otra pregunta que me hacen llegar es, ¿la cifra de desempleo en México ha aumentado o se ha mantenido en la contingencia? No, en general se ha aumentado. Ahí también hay algunos, espero que la palabra es correcta, trucos, también se puede manejar. Por ejemplo, hay muchos empleadores que no cuentan ya con sueldos, que ni cuentan con prestaciones, que siguen contratados por parte de la compañía, pero solamente reciben comisiones. Entonces, ahí también se puede poner un poco más bonito la tasa de desempleos. Entonces, oficialmente esas personas no son desempleados, pero no cuentan con ingresos, cuentan solamente con comisiones, especialmente en la parte de ventas, por ejemplo, ¿no? En la parte de ventas, de todos tipos de ventas, solamente cuentan con comisiones. Pero en general la tasa sí ha aumentado. Yo no conozco bien la tasa exacta, les pido una disculpa, pero sí ha aumentado en relación con el año pasado, especialmente también por esos casos que estamos viendo, que muchos ni cuentan con sueldos. Y ahí también hablo de la experiencia. Yo hago muchas entrevistas también para nuestro personal interno, y yo les digo, cada segunda persona no cuenta con sueldos ya. No cuenta. Eso es una experiencia personal. Yo he realizado este año alrededor de 45 entrevistas personales, y por lo menos ya la mitad, 20, 25, no contaron
con sueldos o prestaciones, solamente con las comisiones. Entonces, pero no los vamos a ver en las tasas de desempleo porque no se encuentran desempleados. Todavía las compañías pagan los impuestos al frente del SAT, por ejemplo, o algunos solamente bajaron los sueldos al sueldo mínimo, ¿no? Solamente pagan el sueldo mínimo. Entonces, no los vamos a encontrar en la tasa, pero en general la situación sí es mucho más complicada que el año pasado. Claro. Y ya la última pregunta, Torsten, que me hacen llegar es, como ha comentado en la ponencia, desaparecen o van a desaparecer ciertos puestos gerenciales que se van a distribuir entre menos, y qué puestos van a surgir en su lugar. ¿Va a haber algún puesto nuevo que surja a raíz de la contingencia? Sí, operativos, mucho más operativos, porque se dice, yo no comparto esa opinión, pero gerentes normalmente cuesta más que generan, porque normalmente el puesto de un gerente, eso no es mi opinión, pero eso también llegó atrás de varias encuestas que hacemos. Un gerente, el primer trabajo es hacer que el departamento está dando resultados, ¿sí? Y reportando todos sus resultados arriba, pero el gerente normalmente no está tan enfocado en la operación como un operativo. Entonces, los gerentes desaparecen, invierten este dinero que ahorran por el gerente en los operativos para generar más ingresos, ¿no? Entonces, mucho más lean, olvido la palabra española, lean, como lean management. Entonces ya no vas a tener una jerarquía que tienes un gerente, el otro gerente, tal vez tienes un gerente, un directivo o directamente reportas al directivo. Eso también no cuenta para todas las compañías, ¿no? Tampoco para todas, pero sí, según nuestra encuesta lo estamos viviendo, y también personalmente, interno de Spring, también lo estamos viendo, ¿no? Les puedo dar un ejemplo. Había un directivo que tenía tres gerentes, y cada gerente tenía, por ejemplo, 5 operativos, ¿no? en la parte de ventas. Y lo que hicieron es, juntaron los departamentos, solamente hicieron un gerente, y ese gerente ya tiene 30 operativos. Se puede decir que es mucho, pero ya es solamente muy enfocado a los resultados, da seguimiento nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Los gerentes o las posiciones gerenciales están desapareciendo, no por completo, no me entiendan, por favor, eso es importante. Gerente siempre va a existir también en compañías, pero lo están bajando, ¿no? Entonces, en caso que ya no existen 5, existen 3, o en el caso que existen 3, existen 1 o 2, y ahorran este dinero o este puesto y invierten más en posiciones operativas que generan más ingresos para la compañía. Perfecto, pues yo por mi parte no tengo ya en el chat ninguna otra pregunta, y si quieres cerrar el webinar con algún comentario, Torsten, adelante. No, vale, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, mucho gusto, muchas gracias por la participación. Yo también entiendo que lo tenemos guardado aquí la presentación. Si ustedes también tienen una duda, una pregunta, lo que sea, me pueden buscar también por LinkedIn, me pueden mandar un mensaje con mucho gusto, y nos podemos poner en contacto a corto, medio, largo plazo, como ustedes lo desean. Les pido una vez más, muchísimas gracias, les deseo todo lo mejor y les deseo un excelente miércoles. Hasta luego, muchas gracias.